Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otro episodio de Tu psicólogo te acompaña. Soy Rodrigo y el día de hoy estaremos hablando con un tema que de repente se puede llegar a presentar en estas fechas, el trastorno afectivo estacional. Sin más, vamos con el episodio. Antes de comenzar, queremos recordarles que si esta serie de episodios es de su agrado, recuerden suscribirse, comentar, darle like, compartir. Todo esto en las diversas plataformas que les vienen apareciendo aquí en pantalla y que precisamente nos apoyan a seguir generando más contenido para ustedes. El suscribirse es completamente gratuito y créanme que apoyan genuinamente a mí y a la producción a seguir generando más contenido para seguir psicoeducando. Entonces, regálenos esos segunditos. Suscríbanse y se los estaremos completamente agradecidos. Sin más, bueno, ¿qué vamos comprendiendo por este trastorno afectivo emocional? Tiene que ver precisamente con esta parte de, a ver, es una desregulación del estado de ánimo que precisamente cambia conforme las estaciones, es decir, cambia conforme la temporada del año. Y he ahí por qué lo pongo precisamente en estas fechas, en donde suele ser encontrado el más común en la temporada invernal. No quiere decir que solo ocurra en invierno, también ocurre en otras temporadas. Y punto importante, hay que diferenciarlo del tan famoso Winter Blue. Pero desde ahí, bueno, vamos explorándolo. Importante, vamos a notar que muchas de estas vivencias a nivel emocional pueden ir coqueteando, por decirlo de alguna forma, con la depresión. ¿En qué sentido? Se puede confundir básicamente con un estado depresivo también, que importante, diríamos, va con unos síntomas muy similares. Ejemplo, sensación de vacío, sensación de no ser valioso o valiosa, de que nada de lo que hago es importante, en algún sentido de esta parte emocional, a veces muy aplanada, que también encontramos en otro extremo el enojo, la irritabilidad, la culpabilidad, el sentimiento de fracaso, fatiga, lentitud, dificultad para concentrarme y terminar ciertas tareas. Cambios en la forma en la que se duerme, mucho sueño, poco sueño, cambios en el apetito, mucha hambre, poca hambre, y entonces desde ahí también ciertas veces como lentitud, podríamos decirlo, por falta de energía, fatiga, cansancio, y entonces se actúa de forma un poco más lenta, por decirlo de alguna forma. Y también a veces pensamientos de suscripción, de el paso a otra existencia y bueno, ya saben a lo que me refiero, pero aquí en la plataforma no lo podemos nombrar. Pero básicamente a veces aparecen las ideas de desuscribirse. Por ejemplo, y aquí podemos precisamente abrir el panorama, ¿qué pasa en el trastorno de invierno? ¿Qué pasa en el de verano? En el de invierno vamos a encontrar ciertas cuestiones. Aquí hablaríamos precisamente, por ejemplo, mucho sueño, mucho apetito, sobre todo por alimentos cargados de carbohidratos, que entonces también nos van a hacer subir un tanto de peso y un tanto de retraimiento desde la parte social, es decir, quiero invernar un poquito y alejarme un poquito de las personas. Entonces, precisamente estos, podríamos decir, básicamente es lo que hacen algunas especies animales en donde necesitan comer, generar grasita, generar calor, ponerse a invernar y demás. Podríamos decir que se parece un tanto, va siendo una similitud. Pero fíjense cómo esto, si va siendo de corte invernal, usualmente irá acabando cuando pase a primavera. Pero en el verano encontraríamos uno diferente, donde en el verano podemos encontrar el insomnio, es decir, mientras en invierno se dormía más, en verano se duerme menos. No se tiene mucho apetito, con lo cual se llega a dirigirse hacia una disminución en cuanto al peso y suelen encontrarse mucho la parte más de inquietud, ansiedad, mucho movimiento, deseo de hacer muchas cosas y usualmente una parte muy irritable y con mucho enojo. Qué importante, decíamos que este trastorno no debe de confundirse con el tan famoso Winter Blue o esta tristeza invernal, porque precisamente no va ligado en cuanto a la fecha, porque encontramos entonces que existe en verano, entonces es diferente.
e importante, muchas veces esta parte del winter blue va asociada no solo a la parte de la tristeza por el invierno, a veces también lo podemos ir hablando o desarrollando desde el punto de tristeza de las festividades. ¿En qué sentido? Sabemos que en muchos contextos culturales, en diciembre se festeja la Navidad. Al festejarse la Navidad, también se generan ciertas expectativas, sobre todo porque, seamos sinceros, aquella marca de refrescos muy famosa vende mucho anuncio de convivir en familia. Y entonces, ciertas personas que van viviendo experiencias diferentes a la que se comparte en estas publicidades, en estos videos, en estos anuncios, a veces llega a sentir culpa, tristeza, nostalgia, desapego y qué sé yo, porque dice, debería de tener eso y no lo tengo. No, no necesariamente se debería de tener eso, simplemente es mercadotecnia. Sin embargo, precisamente eso es lo que tiene que ver con la tristeza de las festividades, donde entonces muchas personas al no encontrarse en estos debería, que sabemos que la existencia no es desde el debería, pero pasa, entonces viven ciertas situaciones un tanto no muy cómodas, pero entonces no es lo mismo el trastorno afectivo estacional entonces que la tristeza de las festividades o el winter blue. Hay que separar. Y creo que precisamente el que lo separemos nos permite dividirlo entonces a la tristeza un tanto más de las festividades, tiene que ver precisamente por esta presión de índole social. Cuando estamos hablando de la parte mucho más afectiva, vamos a ir encontrando que precisamente este trastorno tiene que ver un tanto por los cambios de luz. ¿En qué sentido? También se ha demostrado que las personas que viven más a los extremos del mundo, del planeta, es decir, en los polos, sabemos que los días son un poco más cortos. Entonces, precisamente, reciben menos luz. Y ahora imagínense si estamos hablando de ser godín, ser trabajador de cierto horario en oficina, entonces se me bloquea también mucho espacio. Desde ahí recibo menos luz solar, que eso también naturalmente desemboca ciertas cosas a nivel fisiológico. También podemos llegar a encontrar que el trastorno bipolar puede llegar a ser check, embonar o ser comorbilidad, diríamos por ahí, precisamente con el trastorno estacional. ¿Por qué? Bueno, sabemos que en la bipolaridad se tienen ciertos meses dentro de la parte un poco más depresiva, ciertos meses dentro de la parte un poco más maníaca o hipomaníaca, por decirlo de forma súper rápida, al menos aquí. Y es entonces donde, a ver, esta parte de las estaciones a veces puede coincidir con la parte depresiva en invierno y la parte un poco más maníaca o hipomaníaca en verano. He ahí porque podríamos decir, en alguna medida, checa. Y entonces, ¿qué factores tenemos que ir tomando en cuenta? Básicamente, cuando hablamos de esto, podríamos encontrar que engloba tres puntos muy importantes, al menos a nivel fisiológico. Serotonina, melatonina y vitamina D, que sabemos, o al menos desde, si no me fallaran mis recuerdos, tiene que ver con esta vitamina que el cuerpo metaboliza a través de los rayos solares. Entonces, desde ahí, fíjense cómo precisamente esto nos permite decir, bueno, a ver, si aquí se están moviendo ciertas cosas a nivel fisiológico que tienen que ver con mi estado de ánimo, mi sueño, mi energía, mi apetito, mi forma de relacionarme, a ver, claro que son puntos importantes, porque entonces así es donde puedo accionar en consecuencia. Y diríamos, bueno, entonces, ¿cuál es la terapia, el proceso que se recomienda? Aquí, punto importante, vamos encontrando diversas cosas. La primera de ellas, lo que algunos especialistas mencionan, los baños de sol. Es decir, permitirnos salir al sol al menos durante ciertos periodos durante el día, porque sabemos que no está siempre en las posibilidades, pero sí precisamente tener ciertos baños de luz natural, que luego también, digo, aquí no vamos a promocionar marcas y demás, pero se venden o se publicitan ciertas lámparas especiales que tienen cierto nivel de, ahí sí me meteré en detalles que no conozco, pero cierto nivel de potencia en cuanto a la luz que sustituye y se recomiendan, por ejemplo, de esas lámparas, 2 baños de media hora al día, etcétera, ¿no? Entonces, que es muy diferente a lo mejor a la luz cotidiana que usamos en los cuartos, habitaciones y demás. Entonces, desde ahí, punto importante, baños de luz, baños de sol.
También, punto importante, hay que trabajar nuestras redes de apoyo. Y tiene que ver con esta parte que les mencionaba de la parte un poquito más de tristeza, de depresión, en donde si trabajo mis redes de apoyo, puedo tener a alguien que me contenga, que me acompañe. Porque si bien esta parte del trastorno estacional no tiene que ver con la tristeza de las festividades, sí pueden llegar a unirse en el sentido de, bueno, esta presión, esta culpa, esta tristeza, este ámbito social que se mueve en estas fechas, en invierno y demás. Importante entonces, vamos trabajando la red de apoyo para que entonces pueda platicarlo, conversarlo, accionar, tener encuentros, un acompañamiento para el baño de sol al caminar, qué sé yo. Es importante que eso nos lleva al siguiente punto, psicoterapia. Es decir, un acompañamiento profesional, porque, punto importante, una red de apoyo no es mi psicoterapeuta, en el sentido de que sí, el psicoterapeuta puede ser red de apoyo, sí, pero la red de apoyo no necesariamente es psicoterapeuta, en el sentido de redes de apoyo, amigos, familiares, pareja y demás. Psicoterapia, obviamente, es desde la parte profesional en psicoterapia. Entonces, desde ahí, por eso lo pongo por puntos separados, pero entonces vamos acudiendo también a psicoterapia. Importante porque luego sabemos que estas fechas de repente se deja la psicoterapia de lado, pero hey, punto importante, la salud mental importa. Y en esas fechas, mucho más. Entonces, desde ahí prestemos la atención y, de ser necesario, precisamente en psicoterapia, nos estaríamos dando cuenta que también necesitamos, no todos los casos, pero algunos, sobre todo cuando a lo mejor la depresión esté de forma muy grave o muy intensa, podríamos decir, necesitaremos acompañamiento psiquiátrico, que sería también el siguiente punto. Hay que perder y desmitificar este miedo a decir, tomo medicamentos, se vale. Al final del día, si estamos hablando que ciertas situaciones son de serotonina, melatonina, vitamina D, bueno, también ocupo tomar pastillas entonces. A veces es parte del tratamiento. Bueno, desde ahí, esta parte que vimos del trastorno afectivo estacional, precisamente creo que se puede o llegar a confundir con otros o al final del día enlazarse. Hablábamos de depresión, hablábamos de bipolaridad, de ansiedad. Entonces, fíjense cómo muchas de estas cosas también pueden llegar a ser estacionales y a veces no nos damos cuenta. Digo, sí es un tema que falta mucho en investigar, mucho en generar avances y demás, pero al final del día, importante. Creo que todo suma en el sentido de decir, hay que checarnos, hay que cuidar nuestra salud mental. Entonces, desde ahí, ya lo saben. Si esta serie de episodios es de su agrado, recuerden suscribirse, comentar, darle like, compartir. Todo eso en las diversas plataformas que vienen apareciendo acá en pantalla y las cuales les comparto. Facebook, psicólogo Rodrigo Carrillo en Tijuana. Instagram y TikTok como psic.rodrigocarrillo. Y en YouTube, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music como Tu Psicólogo Te Acompaña. Regálenos esos segunditos para que precisamente se suscriban, comenten, den like y esto apoya a seguir generando más contenido. Sin más, gracias por llegar a esta parte del episodio. Les deseo a todos y todas felices fiestas y próspera salud mental. Gracias y nos vemos en los siguientes episodios. Bye bye.